noche. Es para mí un placer en este momento estar con ustedes dando una vez más enseñanza para la gloria de Dios. Agradezco a las personas que estaban casi para conectarse y los que se van a conectar durante esta enseñanza. Viendo las cosas que están pasando hoy en día, lo mejor será que vayamos arreglando nuestro pasaporte para viajar con el Señor. Porque si usted es un creyente y usted es una persona que cree que solo por ser creyente usted ya va a heredar el reino de los cielos, le hacen falta algunos requisitos. Es lo mismo como tener un pasaporte. De cualquier nacionalidad que usted tenga el pasaporte, veamos ese pasaporte si lo tiene vencido. Tiene que renovarlo. Veamos que ese pasaporte lo tenga, tiene alteraciones, tiene que cambiarlo. O veamos que no tenga visa, tiene que buscar la visa. Y viendo las cosas como dice la palabra de Dios, hermano, el Señor me ha hecho sentir que le hable a su corazón para que usted pueda reflexionar y vea que no es solamente ir a una iglesia, ni tampoco decir yo soy creyente. Hay muchas cosas más que el Señor nos manda en su palabra, por lo cual nosotros tenemos que prepararnos. Déjeme orar, leer la palabra y dar una explicación acerca de este tema que tengo para todos nosotros este día. Bendito Padre Celestial, bendigo a todas las naciones del mundo, a todas las personas que están en sus hogares, los que están en los hospitales, los que están, Señor, en las cárceles, los que están en los otros continentes. Sé que nos ven de España, sé que nos ven de Canadá, México, Estados Unidos, sé que nos ven de Panamá, Costa Rica, Centroamérica, y yo no sé de dónde más nos están viendo. Pero quiero decirles a estas personas que nos están viendo que en este momento prepara tu vida. Hay muchas cosas que el Señor Jesucristo mencionó que nos dejaron sorprendentes y queremos realmente tener esa bendición de poderlas irlas llenando como dice su santa palabra. Bendice a cada persona. Si alguien está enfermo, sánalo cuando oremos por ellos. Y si alguien está triste, Señor, dale alegría. Y si alguien está confundido, Señor, oriéntalo. Y si alguien no es convertido, Señor, conviértalo. Y si alguien, Señor, está indeciso, que no sabe si muere hoy, a dónde va, Padre, para él es esta prédica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, aquí tengo esta palabra, Lucas capítulo 6, versículo 46. El Señor hace una pregunta a la gente, a los discípulos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Él hace la pregunta, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Bien, en base a esta pregunta, he tomado para hablarle en el tema, realmente que hagamos un análisis. Si Jesús hizo esa pregunta, es porque miraba en la gente que no estaban cumpliendo lo que Él estaba diciendo. Y por esa razón, Él les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, ¿hay algo más que el Señor dijo? Sí. En San Mateo capítulo 7, los pasajes del 15 en adelante, la palabra del Señor dice de esa manera. ¿Qué dice? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el verso número 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto,
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Observe eso. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces allá nos dice el Señor, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Pero ya aquí el Señor nos está diciendo algo más. Nos está diciendo, oigan, si ustedes son buenos árboles, porque el Señor compara esta palabra árbol con la vida del ser humano. Entonces lo compara de la manera más sencilla y más extraordinaria. Y les dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado, pero el árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol malo va a dar frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, porque el árbol bueno siempre dará frutos buenos. Entonces dice él, por sus frutos los conoceréis. Entonces entraremos a hacer esta investigación. Si yo soy un árbol, entonces vamos a ver los frutos que hay en mi vida. Y hay algunas preguntas que yo tengo en base a esto. Una de ellas es, ¿por qué muchas veces no nos ganamos nuestras familias para Cristo? En una ocasión una mujer llegó a hacerme una pregunta, que se iba a divorciar de su marido. Y entonces le di unos consejos y me dijo la señora, si yo logro hacer estos consejos, logro obedecer estos consejos, ¿usted cree que cambiaría mi matrimonio? Le dije yo, sí, si usted cree que Dios le va a ayudar y estos consejos los pone en práctica, usted va a vencer. Uno de los consejos era que cambiara la manera de tratarlo al esposo. Es que ella lo maltrataba, lo criticaba, lo humillaba, y le dije, trate de verle las cosas buenas. Entonces ella comenzó a hacer esos consejos, y cuando ya habían pasado unos días, me llamó y me dijo, pastor, la verdad es que veo que está cambiando mi situación familiar con mi matrimonio, y ya no me voy a divorciar. Le hice la pregunta, ¿por qué no se va a divorciar? Dice, porque ha nacido en mí algo de afecto hacia mi esposo. Había abandonado estas cosas que realmente son muy importantes en el matrimonio. Entonces, observé que hay cosas que nosotros realmente descuidamos. En vez de dar los frutos que Dios dice en su santa palabra, damos frutos no agradables, damos frutos malos. Y el Señor compara, el árbol bueno no da frutos malos. Entonces ahí, mi estimado hermano, ubíquese usted a medida que veamos esta poderosa enseñanza basada en lo que Cristo nos dice. ¿Cuántos frutos vamos a mencionar el día de hoy? Las que podamos mencionarlo. El verdadero cristiano es aquel cristiano que da buenos frutos. Una de las cosas que el verdadero cristiano debe tener es que nunca debe apartarse de la fe en el Señor. Si usted aceptó al Señor y usted es un creyente que realmente ha experimentado esos cambios maravillosos, usted nunca se va a apartar del Señor. Usted va a seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos de dar
frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me escuchó? Frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que nos transforma a 180 grados de nuestra vida pecaminosa a una vida para dar buenos frutos. Cuando nosotros hemos aceptado nuestra salvación, el arrepentimiento es una de las cosas maravillosas que debemos nosotros de ver en la vida del creyente. Y piense, en los hogares, ¿por qué no nos ganamos a nuestra familia? Vaya usted pensando eso, ¿por qué no nos ganamos a nuestra familia? Algo anda mal en el hogar, algo está mal. ¿Por qué? Debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento consiste en confesar los pecados y apartarse de ellos. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y entonces el apartarse es uno de los frutos maravillosos. Después de hacer las cosas que en el mundo hicimos, debemos de dejarlas de hacer si realmente hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, este arrepentimiento para nuestra salvación, en otras palabras, es la señal, es el fruto que nosotros debemos de practicar. Y a su nombre, gloria. Amén. Ahora, veamos algunas otras cosas sobre el arrepentimiento. Este arrepentimiento tiene que ver también con cosas tremendas como las hizo Zaqueo, capítulo Lucas 19, 8 y 9. Zaqueo tuvo que subirse a un árbol, era de estatura pequeña, para ver pasar a Jesús, y Jesús no le pasó por alto, no escapó eso, sino que inmediatamente miró hacia el árbol y le dijo: Zaqueo, desciende, yo voy a ir a tu casa. Y cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, entonces Zaqueo se puso en pie y él hizo una declaración. Dice así: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, cuando escuchó eso, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, el arrepentimiento es uno de los frutos que tenemos nosotros que hacer. Zaqueo sabía que había hecho algunos robos, había hecho cosas no correctas, y él confesó en público. Y eso, hermanos queridos, es valioso ante los ojos de Dios y la sociedad y la familia. Otro de los frutos que nosotros debemos de dar son los frutos de buenas obras. Uno no hace buenas obras para ser salvo. ¿Me escucha bien lo que le estoy diciendo? Uno no hace buenas obras para ser salvo. Uno hace buenas obras porque es salvo. Si el salvo no hace buenas obras, es porque sus frutos todavía no son buenos. Y siguiendo un poco más adelante, el verdadero cristiano procura ser ejemplo de buenas obras. Dice la palabra de Dios: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito 2:7. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Imagínese usted, hermana, usted, hermano, si vive en su casa y no da buen ejemplo a su familia, y no da buen ejemplo a su esposo, a su esposa,
Su esposo va a preguntar, bueno, ¿y esto qué está pasando? La iglesia, los hermanos, el Señor Jesucristo me está destruyendo mi familia, mi matrimonio, porque quizás el ejemplo que usted está dando no es el ejemplo correcto. Debemos de presentarnos como creyentes que damos buenas obras y a su nombre. Ahora, el creyente también, el cristiano que da buen fruto, debe de ocuparse en buenas obras y más. El gran predicador John Wesley, fundador del movimiento metodista, dijo así: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces que puedas, todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas. Hemos sido llamados para hacer buenas obras, y así entonces contestamos a Cristo cuando nos preguntó: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, el verdadero arrepentimiento de ese cristiano, oiga lo que dice aquí la palabra del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, primera de Pedro 2:15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de todos los hombres insensatos. Haciendo el bien. Si yo soy cristiano, como Cristo me compara, siendo un buen árbol, debo de dar buenos frutos, buenas obras. Además de eso, el buen fruto no solamente en las obras, sino en nuestros labios. ¿Cómo así? Bueno, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa eso? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, debe de dar bueno fruto. Y si no lo está haciendo, preocúpese, porque entonces es un árbol malo y no llega el árbol malo a dar buen fin. El Señor dice que el árbol malo será cortado y echado al fuego. Dios dice así que debemos de dar gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es fruto del labio, según Efesios 5:20. Hay gente que vive en la casa quejándose. Unos se quejan por el pelo, otros se quejan por las orejas, otros se quejan, ¿por qué? Por muchas formas. Hermano, dele la gloria a Dios porque usted nació y Dios le dio la vida perfecta. Usted es único en la vida. El pastor Junior nos ha estado predicando en esta vida con propósito, que cuando Dios nos hizo a nosotros, quebró el molde. Ya nadie más lo puede usar. Por eso es que tenemos nuestras huellas digitales. Somos únicos. Y por esa razón no te quejes. Dios te ha dado en la vida esta bendición y debes de dar gracias a Dios tal como eres, tal como sos. Hay virtudes grandes en ti que Dios las ha puesto para su gloria y su honra. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias por el calor, gracias porque Él nos ha permitido este tiempo en el cual estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempo de angustia, tiempo de temores, pero demos gracias a Dios porque Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Dios no ayuda a una persona desobediente. Dios te ayuda cuando eres obediente. El ángel del Señor está contigo cuando tú obedeces, pero cuando comienzas a desobedecer, se aparta el ángel y queda solo,
consecuencias graves de la desobediencia. En el Salmo 34:1 el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continua en mi boca. Bendiga a Dios por la comida, bendiga a Dios por las frutas, bendiga a Dios por los frijoles, bendiga a Dios por el café, bendiga a Dios por donde vive. Dele gracias a Dios por las bendiciones. Esos son frutos de labios, que bendicen el nombre del Señor y a su nombre gloria. La Biblia dice en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted es un árbol redimido por la sangre de Cristo, en su corazón debe de haber frutos de labio que bendigan el nombre del Señor. Otra de las cosas maravillosas es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, mis queridos hermanos, no es solamente hablar en lengua. El hablar en lengua es una evidencia que usted recibió el Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23 dice así: el fruto del Espíritu es amor. ¿Tiene usted amor para su vida? ¿Tiene usted amor para su familia? ¿Tiene usted amor para los que sirven a Cristo? Amén. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto, dice la palabra de Dios, fruto del Espíritu. ¿Cómo puede ser que usted que habla en lengua viva hablando de su hermano? ¿O viva murmurando? ¿Cómo es eso? Por una fuente de agua no puede fluir agua dulce, agua salada. Recuerde que usted o es de Cristo, haga como Cristo, bendiga como Cristo, sirva como Cristo, pero no se ponga a hablar del prójimo. No, mi querido hermano, no lo haga, porque eso no agrada al Señor. Y a su nombre, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mis queridos hermanos, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos dar frutos del Espíritu. Otras cosas importantes de los frutos, si hemos encontrado y somos ciudadanos del cielo, es fruto de justicia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Todo esto son requisitos que están para los que vamos a partir para estar con el Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera, óigalo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Vea lo que dice eso, Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Una persona que no es sincera, mi querido hermano, no piense que se va a ir con el Señor. No, hermano. No. Gracias, Pastora Angelita, que me regala un poquito de agua caliente con té. Esto nos debe de hacer reflexionar. Leí una historia que me impresionó muchísimo. Esta historia la he enseñado o la he compartido en otras ocasiones. Tal vez a usted le pueda servir. Una persona viajaba de un estado de Estados Unidos a otro estado y pasaba por un lugar, por una hacienda. Observó que el tanque de gasolina se le había terminado, no podía llegar a otra gasolinera. Entonces entró a una hacienda donde
esa hacienda había gasolina, pues habían bastante vehículos. Y miró que no había ninguna persona ahí, pero miró que había un tanque con gasolina grande. Entonces él vino, agarró la gasolina, llenó su tanque y siguió su camino. Y llegó y se fue. Al pasar de los días y los meses, un día él escuchó la palabra del Señor y esa palabra tocó su corazón y entonces él vino y entregó su vida a Dios. Y cuando él entregó su vida a Dios, el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Al redarguirnos, entonces comenzamos a ver muchas cosas de las malas que uno hace en el mundo y él recuerda, por obra de Dios, que él robó gasolina en ese lugar. Entonces, después de algunos meses o quizás años, él regresa a ese lugar para arreglar esa situación que tenía con esa hacienda. Llegó a la hacienda, preguntó por el administrador le dijo que le podía ayudar, entonces él le contó la situación. Hace tanto tiempo pasé por aquí, no tenía gasolina, entré para que me vendieran, pero nadie estaba, entonces yo vine, agarré esta gasolina, le eché a mi carro y me fui. Pero ahora vengo a pagar esa gasolina. Y entonces el administrador se quedó un poco asustado y le dijo él, ¿y cuánto llevaste de gasolina? Le dice, llené el tanque. Y yo el tanque lo lleno con tanto. Así es que yo vengo a pagar eso y lo que usted me diga que pague de más, yo lo hago. Y le preguntó el administrador, ¿por qué estás haciendo esas cosas? ¿Sabe qué le dijo el administrador, el hombre? Le dijo, cuando yo pasé por este lugar, no era creyente en Jesús. Pero yo, en el caminar de mi vida, escuché que Jesús cambia la vida de las personas. Y yo decidí que Él cambiara mi corazón. Y parte de lo que Dios me dijo que hiciera es restituir lo que pudiera hacer a las personas que les he hecho daño. Así, Señor, que yo vengo acá y le dice el administrador, mira, despreocúpate por la gasolina, pero háblame más de ese Cristo. Y él le siguió hablando, Al final le dice, ¿podría yo conocer a Jesús como lo conociste tú? Y le dice, claro. Y ahí oró por él y aquel administrador se convirtió a Jesucristo. La pregunta ahora es, ¿qué hizo que ese hombre cambiara? Un fruto. Ese fruto que hizo Zaqueo. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Por eso dice el Señor, sea sincero, lleno de fruto de justicia. Mis queridos hermanitos, queridos, yo los bendigo con bendición. Seamos sinceros, seamos honestos, digamos la verdad, demostremos que somos ciudadanos del cielo, que hemos salido de las tinieblas a la luz admirable. Esos son frutos de justicia que glorifican el nombre del Señor. Siguiendo un poco adelante, la justicia, este contexto, se requiere que nosotros como cristianos debemos de hacer lo justo y debemos de hacer lo correcto. Lo justo y lo correcto es lo que al Señor le agrada, es el vestido, es el sello, es la garantía de nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19, la palabra dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, conoce y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. La palabra iniquidad, uno de los significados de la palabra iniquidad es que se aparte de lo torcido. Iniquidad quiere decir torcido. Y Dios quiere decirte, apártate de la iniquidad. Deja de hacerlo torcido. Enderezas tus pasos para que Dios pueda bendecirnos. Y qué bendición
cuando nosotros podemos encontrar realmente que Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecirnos. Déjeme llegar un poquitito más a esa pregunta que hice al principio. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Lucas 6:46, y no hace lo que yo digo. Póngase a pensar, ¿por qué nosotros realmente perdemos aquello que hemos ganado para el Señor? ¿Por qué no ganamos nuestros hijos? Ellos oyen la manera, el vocabulario, el comportamiento en nuestro hogar. ¿Por qué no ganamos nuestras amistades? Porque quizás ven en nosotros cosas no correctas. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, hoy es día de levantar los ojos al cielo. Vea las noticias. Las noticias de hoy nos reflejan que ayer eran profecía, pero hoy son noticias. Entonces son noticias proféticas. Mañana serán historia. Todo lo que está pasando, imagínense lo que está pasando con este virus. Algunos días atrás, no sé si 4 días o 5 días atrás, en un país de Europa, hermano, miles, uno habla de 2,000, otro habla de más, miles de aves que iban volando y que cayeron muertas a la tierra. Usted dice, ¿esto es apocalíptico? Sí, hermano. Entonces, una de estas cosas activa otra cosa. Entonces, lo que está pasando hoy en día nos está diciendo, preparémonos. El árbol malo no puede entrar al reino de los cielos. El árbol bueno sí va a entrar al reino de los cielos haciendo lo que Dios dice que hagamos. La justicia de Dios, el amor de Dios. Hermano, el amor de Dios se demuestra en las cosas que nosotros decimos, hacemos. Y Dios dice en su santa y poderosa palabra, por sus frutos los conoceréis. No es, oiga, no es por lo que usted oiga de las personas. Debe de ser un poco más inteligente. No es por lo que usted oiga de las personas, es por los frutos de esa persona. Jesús es nuestro modelo y como ser nuestro modelo, Él nos va a ayudar para que demos frutos dignos de arrepentimiento. Estos frutos es el arrepentimiento. Este fruto es fruto de buenas obras. Este fruto que habla el Señor es fruto del Espíritu Santo. También es el fruto de justicia. Cómo nosotros hacemos las cosas. En las enseñanzas anteriores, mis queridos hermanos, Dios nos habla de que si nosotros vamos a vender algo, vendamos algo correcto, algo justo. Si vamos a comprar de igual manera, el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Y si usted ve algo malo, ore por esa persona. No hable mal de esa persona, bendiga a esa persona, haga que esa persona pueda cambiar y entregar su vida al Señor. A veces nosotros como seres humanos nos equivocamos. Yo conté una historia hace algunos años, esta historia pasó en Canadá, en una iglesia grande. Por cierto, eran miles de personas. Uno de los pastores de esa iglesia se encargaba de llevar un bus con gente y ese bus lo llevaba lleno de creyentes y así mismo regresaba a los creyentes. El pastor lo amaba mucho a ese hermano, era algo especial. El amor que ese pastor tenía para ese hermano era algo especial.
Pero sucede un día que ese pastor tuvo un accidente mortal. El accidente que él tuvo lo dejó paralítico desde el cuello, todo su cuerpo sin movimiento. Entonces, cuando estaba en cuidados intensivos, él podía escuchar y también podía hablar. Llegó su pastor general y comenzó a reclamarle a Dios. Y ese reclamo le decía: Señor, ¿por qué eres injusto? Este hombre lleva almas a la iglesia. Este hombre es intachable. Este hombre no merece estar en esta condición. Y aquel pastor general lloraba y lloraba y lloraba ante Dios por esa situación. Cuando pasaron algunos minutos, al ver el pastor que estaba muriendo del accidente, gracias, logró incorporarse y le dijo a su pastor general: Pastor, quiero abrir mi corazón delante de ti. Todo lo que tú has orado a Dios realmente es lo que tú has visto en mí. Pero yo no he dado buenos frutos delante de Dios. Tú has visto unas cosas buenas mías, pero delante de Dios yo no he dado buenos frutos. Y el pastor le dijo: ¿por qué me dices eso? Le dijo: yo tengo otra mujer que no es mi esposa y yo estoy en adulterio. Y aquel pastor general se quedó triste al oír la respuesta de ese hombre. Y le dijo él: ¿por qué esperaste llegar hasta esta situación para poder decirme lo que estás viviendo? ¿Sabe qué le dijo él? Porque siempre me atraía el pecado. Muchos cristianos tenemos a Jesús como Salvador, pero no lo tenemos como Señor. Por eso Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Delante de Dios no podemos engañar a nadie. Podemos engañarnos nosotros y engañar a otras personas. Y quiero decirte que hay personas que quizás me están escuchando, que quizás ellos mismos están engañados, pensando que van para el cielo, pero no lo van por los frutos de ellos. O puede ser que sean inteligentes en la carne, puede ser que tengan a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Si tú tienes a Jesús como Señor, Él te ve antes que tú hables, Él sabe lo que hablas. Antes que tú pienses, Él ya sabe lo que piensas. Antes de todo, Él ya lo sabe. Él sabe hoy que yo les iba a predicar a ustedes. Él sabe que esta palabra puede llegar a tu corazón y cambiarte. Él sabe que realmente Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y es mejor que dé fruto de sinceridad. Sé sincero con Él. No lo engañes, no trates de engañarlo. Si Él realmente te ha dado la vida, Él quiere salvarte. Él quiere bendecirte. Cuando ese pastor abrió su corazón a su pastor general,
después de unos minutos él murió. La pregunta que tú te puedes hacer era, qué lindas palabras decía el pastor general y ese hombre pudo haber muerto y se haber ido. Y cuando este pastor general llegue allá y busque a su pastor que él amaba y le pregunte al Señor, ¿dónde está mi pastor que él estuvo abajo ayudándome ahí en la tierra? Jesús le dijo, él estaba en adulterio. ¿Cómo? Y aquí dice la palabra, no heredarán la gente que está en adulterio el reino de los cielos. Si esta palabra a ti te ha llegado, si esta palabra en ti te hace reflexionar, que el Espíritu de Dios te haga sentir que no es el hecho de leer la Biblia solamente, no es el hecho de asistir a una reunión en un lugar, no es el hecho de estar como miembro de una iglesia, no. Estos puntos que hemos mencionado son puntos muy importantes. Hay que dar frutos, hay que dar fruto. Hay alguien atrás que nos está viendo. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros familiares. Esas personas que nos están viendo, esas personas son las que realmente van a ser salvos por el testimonio que nosotros les demos. Alguien dijo una cosa muy interesante. Muchos pensarán, muchos creerán, se encontrarán en sorpresa cuando lleguen al cielo que no vean las personas que pensaban ver. Otro es que mirarán en el cielo personas que nunca pensaron ver. Y otro es que tú estés en el cielo. Sorpresas. Es mejor que tú te sientes ahora a pensar qué es lo que te tienes que restituir. A lo mejor con tu familia, a lo mejor con tu esposa, o a lo mejor con tus hijos, a lo mejor con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Háblales. El Señor Jesús dijo, haz lo que yo te digo. El árbol que da fruto es aquel que da buen fruto. Y ese es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos de esa manera dar buenos frutos. Y yo te bendigo con bendición. Si eres una de esas personas que me has escuchado, quizás estás pensando en este momento, hombre, el día que me muera, nadie sabe nada. Y te vas a llevar a la tumba muchas cosas. Hay una vida, hay un infierno temible. Y hay una gloria por la cual el Padre mandó a su Hijo. Esa gloria es la gloria de Cristo. Y Él vino a buscar lo que estaba perdido. Pero hay muchos que están equivocados y no están dando los frutos que Dios quiere que den. Comience ahora. Comience y piense a dar buenos frutos en su palabra. Piense en lo que dice Mateo 12. Fíjate, Mateo 12, lo que dice aquí la palabra. En el verso 33, 12:36. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víbora, verso 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, aquí ya no está hablando del árbol, dice el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, aquí viene Jesús diciendo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Y después dice más serio, porque por tus palabras
serás justificado o serás salvo, y por tus palabras serás condenado. En esta lectura el Señor no menciona los adulterios, no menciona las mentiras, no. En esta lectura dice claramente que hay otras cosas que uno puede hablar. Una de ellas es la murmuración. Otra de ellas es que tú hables mal y tú puedas decir tantas cosas. Y realmente el pecado de la lengua es algo terrible. Mire, cuando nosotros escuchamos eso, en el libro de Proverbios, vea lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18. Si lo tienes ahí, me ayudas, por favor. En este capítulo, el Señor nos dice en el verso 21, oiga lo que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Piense que cuando vaya a hablar, cualquier palabra que usted habla estará escrita en los libros. Habrá libros de palabras, habrá libros de buenos frutos, habrá libros de registro de lo que usted haga. Imagínese que hay libros, hay registro de ofrendas y el Señor dice en su palabra que Él hará memoria. Aquí dice Él hará memoria, hay libro de memoria de ofrenda. Por ejemplo, cuando este hombre es Cornelio, era un gentil, capítulo 10 del libro de los Hechos. Gracias. Dice que él daba ofrenda, la Biblia dice limosna. Y dice que mandó a Pedro y le dijo: Cornelio, tu ofrenda, tu limosna ha sido oída. Imagínense que ese hombre hacía eso. Entonces, Dios tenía un buen corazón, pero él necesitaba entregarse a Cristo. Y también en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, el Señor también habla de esas cosas maravillosas. Él bendecirá nuestras, dice Salmo 23, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Todo está escrito, todo. Agradezco a los hermanos de Casa del Milagro, en el nombre de Cristo los bendigo. El verdadero Hijo de Dios no espera que le digan. El verdadero Hijo de Dios siempre está pendiente del reino de Dios. Y muchos hermanos nos han ayudado para cubrir los gastos del pago del terreno donde predicamos. Y yo los bendigo por eso. Pero si usted no se siente parte de eso, ore al Señor. Y yo bendigo todas esas acciones, son frutos de justicia que al Señor le agradan. Mi Señor los bendiga en esta noche. Y quiero orar por los que quieran arrepentirse. Padre, diga conmigo: Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados. He oído tu palabra en esta noche, que la ha predicado este pastor. Y yo, Señor, quiero irme al cielo. Yo quiero ser árbol que dé buen fruto, que hable mis labios buenas palabras, y yo pueda hacer buenas acciones y pueda restituir todo lo malo o algunas cosas que puedo, porque habrán cosas que quizás no vas a poder restituir. Pero yo oro por ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dilo. Padre, perdóname todos mis pecados. Dilo, perdóname todos mis pecados.
y dile, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbelo, Señor, con la sangre del Cordero. Ahora, si eres una persona que has aceptado a Cristo, pero no te sientes bien, y sabes que si vas a morir vas al infierno, dile, Padre, perdóname. Hoy quiero arrepentirme. Hoy quiero irme al cielo. Hoy quiero entrar contigo. Padre, ayúdame. Endereza mi vida, libérame. No quiero volver al pecado. No quiero más el adulterio. No quiero más el robo. No quiero más las drogas. No quiero más la mentira. Señor, yo quiero ser diferente. Quiero ser un creyente que honre y glorifique tu santo nombre. Gracias, dígale gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dígale gracias, Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Prepárate, porque Dios te habló esta noche. Dios llegó a tu corazón. Y quiero decirte que Él nunca llega tarde. Él no está deprisa, pero siempre llega a tiempo. Él nos avisó de estas cosas que venían. Es más, antes que me despida, hace muchos años, yo leí esta palabra que está por cumplirse. Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga, hay una plaga que vendrá, con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Oiga lo que va a pasar. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en la cuenca de sus ojos y en la lengua se le deseará su boca. Analice. En las próximas enseñanzas tal vez hablaremos algo de lo que hoy está pasando. Lo dejo con esa inquietud. Dios ya nos había hablado. Vienen cosas peores. Pero Dios está con nosotros. Algo grande de Dios viene. Y eso lo estamos esperando. Que Dios te bendiga. Yo siempre me despido con estos versículos. Oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviere conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, otórgame, Dios, lo que te pido. ¿Qué le vamos a pedir ahorita? Vamos a orar por los enfermos. Si usted está enfermo, usted le va a decir al Señor, sáname. Usted puede decirle, sáname. Por la sangre de Cristo, diga, soy sano. Dígale, soy sano por la sangre de Cristo. ¿Usted puede creer eso? Yo lo creo. Yo creo en la salvación y en la sanidad. Él nos va a sanar. Él murió por nosotros para sanarnos y salvarnos. Diga, por las llagas de Cristo yo soy sano. Padre, yo reprendo toda infección en la garganta, en los bronquios, en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en el cerebro. Todo espíritu de temor, de angustia, de pánico, lo echo fuera en el nombre de Cristo. Trae paz a las vidas, Señor. Sálvalas en el nombre de Jesús. Bien, hoy es un día maravilloso y sabe que el domingo tenemos Santa Cena a las 10 de la mañana. Compré el vino, compré el pan y en su casa la autoridad espiritual va a darle a los que estén ahí. Será un tiempo maravilloso. Sin antes también decirle que el pastor Junior, la pastora Evelyn, todos los lunes está en grandes conferencias con los líderes de la iglesia. También todos los días está formándolo. La pastora Ruth está los días martes y jueves formándonos, ayudándonos con liderazgo espiritual. Y felicitaciones al pastor Junior que no ha dejado desde que comenzó el primer día. Hoy llevamos con el día número 33. Que no se te olvide, 33 la edad de Cristo. Hoy va a estar un tremendo mensaje, una vida con propósito. Mis queridos hermanos, los amo mucho. Cuídense, cuídense. Y los vemos pronto en una fiesta para gloria de Dios. Gracias, hermano. Bendiciones.